La noche aún colgaba del cielo como una sábana azul profundo, salpicada de estrellas borrosas, cuando Marcos y Elías se despidieron del último grupo que salía de la casa. El eco de las risas, las copas tintineantes y la música suave en la distancia comenzaba a desvanecerse, dejando tras de sí el perfume de algo más, algo aún sin nombre. La fiesta había sido pequeña, entre amigos de siempre. Una celebración improvisada por el cumpleaños de Elías. Se conocían desde el colegio, pero en los últimos años la amistad había madurado en algo más sólido. Eran inseparables. Marcos con su sonrisa tranquila, su cuerpo atlético y ese aire de que todo lo tenía bajo control. Elías, más introspectivo, siempre observador, con esa forma de hablar pausada que invitaba a escucharle. Nunca se habían dicho nada más allá de lo evidente, pero lo evidente siempre había sido un velo. La casa donde se celebró la fiesta pertenecía a la hermana mayor de Elías, quien les había dejado las llaves para que usaran el jardín y el salón. Una casa modesta, con paredes blancas, farolillos colgados en el patio, música ambiental y mesas improvisadas con velas derretidas. Todos se fueron, menos ellos dos. Siempre eran los últimos, siempre lo habían sido. ¿Y ahora qué?, preguntó Elías, sosteniendo una copa vacía entre los dedos. Su voz era baja, como si el silencio los escuchara. Ahora, respondió Marcos, caminando hacia la cocina, sin mirarlo. Ahora recojo un poco. ¿Te quedas? Elías no respondió. Se quedó de pie unos segundos, mirando cómo la luz del pasillo delineaba la espalda de Marcos, cómo su camiseta blanca se adhería apenas al sudor seco de su piel. Sintió el pecho apretado, como si algo se removiera por dentro. No era la primera vez, pero sí la más fuerte. Volvió al salón y recogió vasos vacíos, restos de hielo derretido, servilletas arrugadas. No hablaban, no hacía falta. Estaban envueltos en una especie de niebla espesa, como si los gestos hablaran más alto que las palabras. Cuando terminaron, se sentaron en el sofá, las luces apagadas. Solo la tenue lámpara de la entrada proyectaba un resplandor dorado que apenas les rozaba el rostro. Elías apoyó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos. Marcos lo observaba. El silencio se extendía como un río quieto. ¿Sabes?, dijo Elías, sin abrir los ojos. A veces me da miedo lo que siento. Marcos lo miró, con el ceño apenas fruncido. ¿Por qué? Elías abrió los ojos y giró el rostro hacia él. Lo encontró tan cerca que sintió un hormigueo en el estómago. No se movió, no se alejó. Porque cuando estamos así, tan cerca, me cuesta pensar en ti solo como un amigo. La confesión flotó entre ellos como un secreto largamente esperado. El corazón de Marcos se aceleró. No lo mostró, pero por dentro algo se había encendido. Yo también siento eso, murmuró, desde hace más de lo que quiero admitir. Elías parpadeó despacio, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos dos, y fue entonces cuando lo sintió, esa corriente sutil, casi imperceptible, que pasaba de un cuerpo al otro. No hicieron nada, no aún, solo se miraron. Sus ojos se sostenían más de la cuenta, y cada segundo que pasaba pesaba más. Marcos alzó una mano, y sin pensarlo demasiado, le apartó un mechón de pelo de la frente. Sus dedos rozaron la piel de Elías, y él se estremeció. La respiración le cambió. El aire parecía más denso. ¿Estás temblando?, preguntó Marcos, con una sonrisa apenas perceptible. Tú también. Y era cierto. El calor entre ellos crecía. No era físico. Era algo que venía de lo hondo, de esas noches compartidas, de esas confidencias veladas que habían ido dejando un rastro. Elías bajó la mirada, pero no se apartó. El espacio entre ellos era mínimo. Podía sentir el aliento de Marcos en su piel, el aroma sutil de su colonia, mezclado con el calor de la noche y el vino tinto. «¿Y si esto cambia todo?», susurró.
Entonces que lo cambie, respondió Marcos, más cerca ahora. Prefiero eso a seguir fingiendo que no pasa nada. Sus labios estaban a centímetros. Ninguno hacía el movimiento final, pero tampoco se alejaban. Elías sintió que la sangre le golpeaba en los oídos, que su pecho subía y bajaba con una ansiedad dulce, como si el momento se alargara a propósito. Un roce. Apenas eso. Un roce eléctrico entre sus narices. Y después, una pausa. Una pausa que lo contenía todo. Fue Marcos quien habló primero, con voz grave. He querido hacer esto tantas veces. Entonces hazlo. Y lo hizo. Un beso contenido, lento, profundamente consciente. Como si ambos supieran que ese contacto sellaba algo que ya no podía ignorarse. No fue un estallido. Fue una caricia prolongada, un roce húmedo y delicado que encendía la piel sin quemarla. Sus manos se buscaron, sus respiraciones se mezclaron, sus cuerpos se acercaron lo suficiente para sentir ese calor que solo aparece cuando el deseo se ha contenido demasiado tiempo. Cuando se separaron, sus frentes quedaron apoyadas una contra otra. Ambos respiraban con fuerza, pero no dijeron nada. Solo permanecieron ahí, abrazados en el umbral de algo nuevo. La noche aún no había terminado, pero ya nada sería igual. La tensión, el anhelo, la emoción que latía entre ellos, apenas empezaba a desbordarse. El silencio que siguió al beso era diferente. No era incómodo, ni denso, ni cargado de dudas. Era un silencio nuevo, vibrante, como si contuviera todas las palabras que aún no sabían cómo decirse. Marcos mantenía la mirada baja, como si intentara leer en el suelo lo que acababa de pasar. Elías, en cambio, no apartaba los ojos de él, con los labios aún húmedos, como si su cuerpo no quisiera soltar del todo el calor de aquel momento. ¿Estás bien?, preguntó Marcos al cabo de un rato, en voz baja. No, pero no quiero estarlo, respondió Elías, con una honestidad tan desnuda que hizo que Marcos lo mirara de nuevo, esta vez con los ojos entreabiertos, como si viera por fin algo que llevaba años esquivando. El ambiente de la sala era cálido, íntimo, como si la casa misma los protegiera del mundo exterior. Las luces tenues, la ventana entreabierta dejando entrar el susurro lejano del viento, y ellos, tan cerca aún que los latidos de uno marcaban el ritmo de la respiración del otro. Marcos extendió una mano y con una torpeza casi infantil rozó los nudillos de Elías. No era un gesto grande, pero tenía el poder de un estremecimiento. No pensé que esto fuera a pasar, admitió Marcos. Yo sí, lo pensé muchas veces, pero siempre creí que que no lo sentías igual. Mentira, lo he sentido en cada salida, en cada maldita vez que me tocabas el hombro al reírte. Pero me daba miedo, miedo a perder lo único que me hacía sentir, seguro. Elías tragó saliva. Su pecho subía y bajaba despacio, como si tratara de controlar una emoción que aún no tenía forma. Se inclinó hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, mirando al suelo. ¿Y ahora qué?, murmuró. Marcos se acercó sin pensar. No había nada calculado en sus movimientos, solo una necesidad contenida. Se sentó a su lado, tan cerca que sus rodillas se tocaron, y con una lentitud intensa, apoyó una mano en la nuca de Elías. El contacto fue como una chispa. No necesitaban besarse otra vez. No aún. El roce de los dedos en la piel bastaba para incendiarlo todo. «Ahora te callas», susurró Marcos, sonriendo apenas. «¿Y me dejas quedarme esta noche?». Elías lo miró. Su mirada era profunda, con una mezcla de ternura y deseo tan real que dolía. «No hace falta que lo pidas». No hablaron más. Se pusieron de pie, recogieron sus cosas en silencio y subieron las escaleras de dos en dos, como si temieran que algo rompiera la magia si se demoraban demasiado. La habitación era sencilla, apenas una cama deshecha, una lámpara baja encendida en la esquina y el desorden típico de una noche de celebración. Marcos se quitó la camiseta con un gesto lento.
como si dudara. Elías lo observó en silencio, notando cómo la luz dorada recortaba su figura, cómo cada línea de su espalda parecía hablar en un idioma que solo él entendía. No había prisas, no había urgencia. Elías se acercó y con una delicadeza contenida le tocó el pecho, solo con la yema de los dedos, un roce mínimo que dejó un camino de fuego. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?, preguntó. Sí, lo que debimos hacer hace mucho. Se tumbaron en la cama sin decir más, uno junto al otro. No hubo necesidad de desnudarse más. La cercanía, el roce de sus piernas, el sonido de sus respiraciones bastaban para crear una atmósfera que lo envolvía todo. Se miraban y en cada mirada se leían años de silencios, de noches compartidas, de gestos que siempre parecieron casuales y ahora eran confesiones. Marcos rozó la mejilla de Elías con la nariz, una caricia, luego la boca, y Elías cerró los ojos. Su cuerpo se estremeció, no por miedo, por todo lo contrario, por el alivio de dejarse tocar por quien más deseaba. Sus manos se encontraron entre las sábanas arrugadas, se apretaron, y el calor compartido se volvió una forma de ternura salvaje, una necesidad profunda de estar cerca sin tener que explicar nada. Elías suspiró, y ese suspiro fue más elocuente que cualquier palabra. «Tienes la piel caliente», murmuró. «Es por ti». Los labios se buscaron de nuevo. Esta vez fue distinto, más prolongado, más vulnerable. No solo un gesto físico, sino una entrega. Elías se movió despacio, colocándose encima de Marcos, pero sin ejercer presión, solo permitiendo que sus cuerpos se alinearan, que su calor se fundiera. Marcos jadeó suavemente, y al sentirlo, Elías bajó el rostro, apoyándolo contra su cuello. El olor de su piel era una mezcla de colonia, humo y deseo. Permanecieron así, respirando el uno en el otro, sin necesidad de más. No hubo palabras, solo tacto, solo piel. Y entre susurros, besos suaves y caricias que hablaban en un idioma que no necesitaba traducirse, se quedaron dormidos, a medio vestir, a medio entenderse, pero completamente entregados a lo que estaban haciendo entre ellos. Al día siguiente, cuando la luz del sol empezó a colarse entre las cortinas, Elías abrió los ojos primero. Aún sentía el brazo de Marcos sobre su cintura, el calor de su cuerpo pegado al suyo. No quiso moverse. Solo se quedó allí, escuchando el latido de otro corazón que por fin podía oír sin miedo. No lo sabían todavía, pero ese beso, esa noche, ese silencio, ya había cambiado todo para siempre. Elías no recordaba cuándo fue la última vez que había despertado así. No por el lugar, ni por la hora, ni siquiera por el cuerpo cálido a su lado. Era por la calma, por esa extraña, preciosa calma que lo envolvía todo. El brazo de Marcos seguía apoyado sobre su cintura, su respiración tranquila acariciando su nuca. Elías no se movió. Solo cerró los ojos y dejó que el peso de ese instante se hundiera dentro de él, como si quisiera memorizar cada segundo, cada roce de piel, cada matiz de la luz matinal que comenzaba a dibujar líneas doradas sobre las sábanas. Pero la realidad, incluso la más bella, acaba reclamando su espacio. Marcos se despertó poco después, con una leve exhalación contra su cuello. Se removió suavemente, sin soltarlo del todo. «¿Qué hora es?», murmuró, con la voz ronca de sueño. «No tengo idea, ni quiero saberlo». Marcos sonrió y apretó el abrazo con suavidad. No dijeron más. El silencio entre ellos, tan lleno de significado ahora, era suficiente. Permanecieron juntos un rato más, entre sábanas arrugadas y la lentitud deliciosa del despertar. Pero al final, el estómago reclamó su parte, y ambos se levantaron entre risas suaves, caminando medio desnudos por la casa, como si ese nuevo lenguaje entre ellos ya fuera natural. La cocina estaba fría y el suelo les robaba el calor de los pies, pero la complicidad,
esa que siempre estuvo escondida bajo bromas y miradas largas, ahora era palpable. Prepararon café sin hablar demasiado. Elías se apoyó contra la encimera mientras Marcos buscaba las tazas. Lo miraba. Cómo se movía. Cómo se tocaba el cabello, despeinándolo aún más. Había algo fascinante en la forma en que el cuerpo de Marcos parecía hecho para habitar esos espacios como si fueran suyos. Todo en él tenía una familiaridad que ahora se sentía más intensa, más cargada de deseo. Marcos notó la mirada. Volteó con una ceja levantada. ¿Me miras así porque me deseas o porque no sabes cómo decirme que ronco? Ambas. La carcajada de Marcos fue suave, pero genuina. Se acercó, taza en mano, y sin apartar la mirada, le rozó la mejilla con los nudillos. ¿Ayer? ¿Te arrepientes? Elías negó despacio. No había ni una pizca de duda en sus ojos. ¿No? ¿Tú? Tampoco. Pero... ¿Pero? Marcos bajó la vista. Su expresión cambió levemente, como si hubiera una puerta cerrándose dentro de él. No sé cómo se supone que esto funcione. Lo que somos, lo que éramos... Hizo una pausa. No quiero perder lo que ya teníamos. Elías tragó saliva, sintiendo el peso real de esas palabras. El temor, tan antiguo como su deseo, volvió a aparecer, como un eco que se negaba a desaparecer. Yo tampoco quiero perderte, pero no quiero seguir fingiendo. No después de esto. Marcos asintió. Se acercó más. Elías pudo sentir la tibieza del café, el aroma mezclado con el de su piel. Entonces hagámoslo bien, dijo, tocándole la barbilla con los dedos. Despacio, como si estuviéramos aprendiendo a conocernos otra vez. Como si estuviéramos empezando una historia nueva. No, corrigió Marcos, rozando su frente con la suya. Como si por fin estuviéramos escribiendo la historia que siempre callamos. Elías cerró los ojos y se permitió respirar eso. El inicio. Porque lo era. Un inicio incierto, sí, pero lleno de algo más poderoso que el miedo. Durante los días siguientes, las cosas entre ellos se volvieron una danza cuidadosa. En público, eran los mismos amigos de siempre, inseparables, bromistas, a veces absurdos. Pero en la intimidad, cuando las miradas duraban más, cuando los dedos se rozaban al pasar un vaso o al caminar demasiado cerca, todo ardía en silencio. No se hablaba de lo que eran, no lo necesitaban. Bastaban los gestos. Una tarde, después de una caminata por el parque, se sentaron en una banca a ver el atardecer. Los colores se fundían en el cielo como un incendio lento, y el aire comenzaba a enfriarse. Elías se frotaba las manos, y Marcos, sin pensarlo, le ofreció las suyas. «Ven aquí», dijo simplemente. Elías obedeció. Sus dedos se entrelazaron con una naturalidad que los dejó callados por varios minutos. «Nunca pensé que sería así», dijo Elías, mirando el horizonte. «Así como. Tan sencillo y tan difícil al mismo tiempo. ¿Difícil por qué? Porque cada vez que te miro, siento que quiero más de ti, más de esto, y me da miedo que el mundo no esté preparado para lo que estamos construyendo». Marcos no respondió de inmediato. Se limitó a apretar su mano. Luego le susurró. «No me importa el mundo, solo tú». Elías giró el rostro. Sus ojos se encontraron. No hubo beso, no en ese momento, pero el silencio, otra vez, lo dijo todo. Esa noche, ya en casa de Elías, estaban sentados en el suelo, rodeados de cojines, una botella de vino abierta y música suave sonando en el fondo. La lámpara del rincón arrojaba un resplandor ámbar sobre sus rostros. Elías hablaba de su infancia, de cómo siempre sintió que había algo en él que no encajaba del todo. Marcos lo escuchaba con atención, sin interrumpirlo, con la cabeza ladeada, y esa expresión de calma que solo él sabía tener. Cuando Elías terminó de hablar, hubo un momento de silencio profundo. Luego, Marcos se inclinó hacia él, le tomó el rostro con ambas manos y lo besó. No fue un beso como los anteriores, fue lento, profundo.
desnudo. La lengua de Marcos acarició la suya con una suavidad que dolía. Sus labios se movieron con lentitud, como si se aprendieran de memoria. Elías suspiró contra su boca. Sus dedos se aferraron al cuello de su camiseta. La electricidad que ya conocían volvió, pero más intensa, como una llama que por fin encontraba aire. Se recostaron en la alfombra, entre risas ahogadas y roces inevitables. Los cuerpos se entrelazaban sin prisa, explorándose como si fueran un mapa recién descubierto. Las manos acariciaban costillas, hombros, nucas, y la piel reaccionaba con espasmos suaves, con escalofríos que viajaban de un punto al otro. Elías se detuvo un instante, con la frente apoyada en el pecho de Marcos, su respiración agitada, el pulso acelerado. «Esto ya no tiene vuelta atrás, ¿verdad?». Marcos le acarició la espalda con las yemas de los dedos. «No, y no quiero que la tenga». Y así, bajo el calor de la alfombra, con el corazón abierto y el deseo latiendo en cada poro, cruzaron un umbral invisible. No hicieron promesas, no pronunciaron nombres para lo que tenían, pero lo sabían. Después de esa noche, fingir sería imposible. Los días comenzaron a caer sobre ellos con una suavidad engañosa, como hojas secas en una plaza silenciosa. Todo parecía igual por fuera, el mismo café por las mañanas, las mismas bromas compartidas, los mismos planes improvisados, pero por dentro algo había cambiado de forma irreversible. La manera en que se miraban ya no era la misma, ni la forma en que se tocaban, aunque fuera por accidente. Cada roce, cada palabra cargaba una intensidad que ninguno de los dos intentaba negar. Elías notaba cómo su cuerpo reaccionaba a la sola cercanía de Marcos. Bastaba que se sentara demasiado cerca, que le hablara al oído, que le pusiera una mano en la espalda con ese gesto suyo tan natural, para que la piel se le erizara. Era como una tormenta eléctrica contenida debajo de la piel, una tensión suave que no se aliviaba nunca del todo. Una tarde de sábado, mientras Elías preparaba café, Marcos lo rodeó por la espalda, apoyando la barbilla sobre su hombro. No hicieron nada más. No hablaron. Solo permanecieron así. Y fue en ese momento, con el aroma del café flotando entre ellos y la respiración sincronizada, cuando Elías entendió que lo que sentía ya no podía llamarse deseo solamente. Era otra cosa, más honda, más peligrosa. El primer roce frente a otros ocurrió sin querer. Una reunión con amigos en una terraza. Cervezas, risas, historias viejas. Elías hablaba animadamente cuando sintió una mano deslizarse suavemente sobre su rodilla, por debajo de la mesa. No lo miró. Solo bajó la voz un segundo y siguió hablando, mientras su pulso se desbocaba. Sabía que era Marcos. Lo supo por el calor que le subió desde la piel hasta el cuello, por la electricidad que le erizó la nuca. Fue un gesto breve. La mano se retiró enseguida, pero Elías la sintió todo el resto de la noche, como si siguiera allí. Cuando volvieron a casa, el aire entre ellos estaba espeso. «¿Lo hiciste a propósito?», preguntó Elías, al cerrar la puerta. Marcos se encogió de hombros, con una sonrisa ladeada. «¿Te molestó?». «No, me encendió». La respuesta fue tan directa, tan honesta, que Marcos se detuvo a medio paso. La sonrisa desapareció de sus labios, sustituida por algo más serio, más oscuro. «A mí también», dijo. Hubo una pausa, de esas que no se llenan con palabras. Marcos se acercó, paso a paso, hasta quedar tan cerca que Elías sintió el calor de su cuerpo antes de tocarlo, su respiración, el leve temblor que precede al contacto. «Dímelo», susurró, «que quieres que lo haga otra vez». Elías levantó el rostro, los ojos brillando con deseo contenido. «Hazlo, pero no delante de los demás. Es mío ese lugar». Y la forma en que lo dijo dejó claro que ya no se trataba solo de atracción. Era posesión suave, silenciosa, innegable. Esa noche no durmieron.
no porque se dejaran llevar por el deseo sin freno, sino porque el deseo era tan espeso, tan cargado de ternura, que los mantuvo despiertos, fundidos uno contra el otro, enredados en una intimidad que no necesitaba desnudarse del todo para sentirse total. Hablaron durante horas de lo que habían sido, de lo que temían ser, de lo que deseaban. ¿Y si esto se rompe?, preguntó Elías, ya con la voz cansada. Marcos lo miró, acostado de lado, con una mano bajo la almohada. Si se rompe, lo recogemos juntos, como todo lo demás. ¿Y si uno de los dos se asusta? Entonces el otro espera. Elías cerró los ojos, apoyó la cabeza sobre el pecho de Marcos, sintiendo el corazón bajo su oído. ¿Y si lo que siento por ti no se me pasa nunca? Entonces tendrás que aguantarme mucho tiempo. Rieron, luego callaron, y en ese silencio quedó suspendido todo. El miedo, el deseo, la confesión implícita. No lo dijeron, aún no, pero ambos sabían que estaban cerca, de esa palabra, de ese límite. Una semana después, salieron juntos a la costa. Una escapada sin planes, sin mapa, sin otro propósito que desaparecer unas horas del mundo. El mar brillaba bajo un cielo nublado, y la brisa les enrojecía las mejillas mientras caminaban descalzos por la arena mojada. Marcos se adelantó, corriendo hacia la orilla como un niño. Elías lo observó con una mezcla de amor y vértigo. Lo veía allí, con los pantalones remangados, la camisa pegada al cuerpo, el cabello alborotado por el viento, y sintió que se le cerraba el pecho. Lo deseaba. No como se desea una piel, lo deseaba entero. Cuando Marcos volvió, le tendió la mano sin decir nada. Elías la tomó, y caminaron juntos, sin hablar, dejando que el sonido del mar dijera lo que ellos no podían. Se detuvieron frente al agua, nadie alrededor, solo el sonido de las olas y el cielo abierto. «Te amo», dijo Elías de repente. No lo planeó, no lo pensó. Solo salió. Marcos lo miró, como si el viento le hubiera traído esas palabras de otro mundo. Parpadeó, como quien despierta. «Dilo otra vez», susurró. «Te amo». Lo sentí antes del beso. Lo supe cuando dormí contigo. Lo confirmo cada vez que me tocas como si supieras exactamente cómo me arde la piel. Marcos se le acercó, con una expresión entre asombro y ternura. «No sabes cuánto lo necesitaba». Elías sonrió. «Sí, lo sé». Y ahí, frente al mar, sin testigos ni ruido, se besaron de nuevo. Pero esta vez fue distinto a todas las demás. Fue el beso después del abismo, después del miedo, el beso que ya no podía disimularse. Y cuando se separaron, respirando agitados, con los rostros enrojecidos por el viento y el deseo, lo supieron. Ya no había vuelta atrás, ni lo querían. El regreso del viaje no fue silencioso, pero tampoco estuvo lleno de palabras. A veces los momentos verdaderamente irreversibles no necesitan explicación. La distancia entre el mar y la ciudad era mínima comparada con el paso que habían dado. Al volver a casa, el mundo seguía igual. Las mismas calles, las mismas luces, los mismos ruidos de siempre. Pero para ellos, cada gesto, cada mirada, cada silencio, ahora tenía un peso nuevo. Vivían entre dos espacios, el cotidiano y el íntimo. Por fuera, seguían siendo esos mejores amigos inseparables, los que todos conocían. Pero por dentro, cada noche era un universo contenido. Se buscaban sin palabras. Se encontraban en las miradas cruzadas al cruzar el pasillo, en los roces de cadera en la cocina, en las manos que se tocaban bajo la mesa. Y cuando cerraban la puerta del mundo, se entregaban sin máscaras. Una noche de lluvia, mientras Elías leía tumbado en el sofá y Marcos lo observaba desde la entrada con una toalla colgada al cuello, ocurrió algo distinto. No fue un beso, ni una caricia. Fue una confesión sin palabras. Marcos cruzó la sala en silencio, se sentó en el suelo frente a él y le tomó los tobillos desnudos entre las manos. Elías lo miró por encima del libro.
¿Qué haces? Memorizo. ¿Memorizas? Tus huesos, tus líneas, tus formas. Todo lo que no quiero que se me olvide si un día te vas. Elías dejó el libro sobre su pecho. Lo miró largo, con esa mezcla de ternura y fuego que solo él podía lograr. No me voy a ir, dijo, y sus dedos bajaron a tocarle la frente, el cabello aún húmedo, el contorno de los labios. Si lo que tenemos es verdad, no hay a dónde ir. Marcos apoyó la cabeza sobre su muslo, cerrando los ojos. Entonces quédate, susurró. Ya estoy aquí. No todo fue fácil. La intensidad también trae vértigo. Hubo momentos en los que las palabras se alzaban como muros, días en los que el miedo a nombrarlo todo amenazaba con separarlos, pero siempre volvían a ese punto en común, el cuerpo del otro, el abrazo que apagaba las dudas, la voz que calmaba el torbellino. Elías empezó a escribir, llenaba cuadernos con frases sueltas, sensaciones, recuerdos de Marcos en forma de olor, de calor, de sonido. Nunca se lo confesó, pero había algo en él que necesitaba registrar ese amor antes de que lo devorara por completo. A veces lo observaba dormir y pensaba que todo esto era una extensión de aquel primer beso, después de la fiesta. Como si la noche, ese beso, los cuerpos, todo, hubiese sido el prólogo de una historia que ahora apenas comenzaba. Una madrugada, con la lluvia golpeando los cristales y el viento arrastrando las ramas de los árboles, se despertaron envueltos el uno en el otro. Marcos, aún somnoliento, le rozó la espalda con la yema de los dedos. ¿Estás despierto? Sí, respondió Elías, medio envuelto en la almohada. No podía dormir. ¿Por qué? Porque te tengo demasiado cerca, sonrió. Y cada vez que me rozas, me enciendes de nuevo. Marcos rió suavemente, en voz baja. Es curioso. A mí me pasa igual, pero no pienso disculparme. Se giró y lo besó en la nuca, lento, apenas un roce de labios que bajó por la piel como un río cálido. Elías se arqueó, cerrando los ojos. La respiración les cambió. Otra vez. Como cada vez. Las sábanas se deslizaron. Los cuerpos se encontraron, envueltos en la calidez que solo se da cuando el deseo ya ha dejado de ser solamente físico. Elías se giró y quedó sobre él, con las manos apoyadas a cada lado de su cabeza. Se miraron en la oscuridad iluminada por los destellos lejanos de los relámpagos. «Dime que esto es real», murmuró. «Es más real que todo lo que hemos fingido ser hasta ahora». Y se besaron, como se besan los que han elegido quedarse. Pasaron los meses, las estaciones, el tiempo, y con él, la certeza. Ya no eran solo amigos que se deseaban. Eran dos hombres que habían aprendido a reconocerse en la piel del otro, que habían cruzado el límite de la noche después de la fiesta y jamás quisieron volver atrás. Un domingo por la tarde, sentados en el parque con un termo de café entre las manos, Marcos rompió el silencio. «Hay algo que nunca te dije». «¿Qué?» «En la fiesta. Aquel beso no fue espontáneo». Elías giró la cabeza con una ceja levantada. «¿Qué quieres decir?» «Lo planeé. Lo deseaba desde hacía tanto que solo necesitaba la excusa perfecta». Elías lo miró largo, con esa media sonrisa suya. «¿Y valió la pena?» Marcos no respondió con palabras. Se acercó y le besó la mejilla, suave, luego el cuello, luego los labios, cada beso con el peso de todo lo que habían vivido. Valió cada segundo, y así, entre el murmullo del viento y la calidez compartida, la historia se cerró donde había empezado, con un gesto inesperado. Pero ahora, sin dudas, porque cuando uno ama con el cuerpo, con la memoria y con la piel, lo que queda ya no es una historia de fiesta, es el comienzo de una vida compartida.